Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia. Y nada, deciros que en principio pues esto es un hito histórico que se va a celebrar en Madrid de la mano de la Cámara de Comercio y el Puerto de Ceuta, que jamás se ha hecho en todos los años que llevamos en el puerto, y se trata un poco de visualizar y comercializar pues lo que es el ámbito portuario de nuestra ciudad, ¿no? Al final creo que tenemos mucho que ofrecer, que estamos en un sitio estratégico. Siempre decimos que estamos situados en la calle real internacional, como es el Estrecho de Gibraltar. Y en principio, pues bueno, llevamos trabajando esto junto a la Cámara de Comercio durante un año, con el presidente Juan Manuel, el director Adolfo, el puerto en general. Y se trata de, como bien he dicho, de comercializar y visualizar un poco más nuestro puerto, ¿no? Creemos y entendemos que no tenemos nada que envidiar en lo que es la zona estratégica del Estrecho de Gibraltar con respecto a Algeciras, Gibraltar y Tánger. Y es lo que pretendemos, invitar a todos nuestros clientes, a futuros clientes también, para potenciar pues los servicios portuarios que el puerto actualmente ofrece. En principio, pues bueno, se va a celebrar, como todos sabéis, el día 17 en Cámara de España de Madrid. Y el objetivo principal es, pues lo hemos dicho, visualizar y comercializar el puerto de una manera estratégica, ¿no?, para el futuro. Hay que tener en cuenta que todo lo que se haga ahora con respecto al puerto tarda en tener su fruto, ¿no? Porque es un tráfico internacional, es un tráfico que tarda en llegar al consumidor final. Pero bueno, es una forma de iniciar este proceso que estamos llevando junto a la Cámara de Comercio. Y nada, yo sin más pues le voy a dar la palabra al presidente de la Cámara de Comercio, no sin antes agradecer su apuesta por el puerto y por los empresarios del puerto, que lo necesitábamos, y muchísimas gracias de parte de todos ellos. Bueno, buenos días a todos. Reiterarles el agradecimiento por vuestra asistencia a esta presentación del Fórum del Puerto de Ceuta 2022. Inicialmente, por supuesto, dar las gracias a la apuesta firme, indiscutible, que hace el Puerto de Ceuta, la autoridad portuaria, a través de su presidente y su director general, por la Cámara de Comercio, por los empresarios. Y este es un ejemplo de ello, ¿no? Hace unos meses pudimos presentar un convenio en el que la Cámara de Comercio se ponía a disposición del puerto para poder ayudar en la comercialización de los servicios que hacían las empresas. Fruto de ello ha salido este primer encuentro. En este primer encuentro, que se va a realizar en Madrid, van a participar 15 empresas de Ceuta. 15 empresas que van a poder reunirse con otras 65 empresas, empresarios del sector nacional e internacional. Y bueno, la historia de esta reunión consiste en generar ese networking necesario para, como decía Pablo, poner en valor los servicios del puerto y de las empresas que tenemos. Tenemos unas empresas en nuestra ciudad que dan un servicio extraordinario, a muy buen precio, en un sitio estratégico, y tiene la posibilidad de dar búnker a barcos medianos entre 2.000 y 5.000 toneladas atracados, y a buques de grandes toneladas a través de la Gabarra, en Bahía. Muy poca demora y espacio de tiempo, ¿no? Entonces, lógicamente, esta situación que nos hace muy competitivos a nivel empresarial, a nivel portuario, lo tenemos que poner en valor. Siempre hemos dicho desde Cámara de Comercio que estamos absolutamente a disposición de todos los empresarios, y este es un ejemplo más, ¿no? Volvemos a agradecer que la autoridad portuaria nos haya permitido colaborar, trabajar con ellos, y bueno, desde aquí poner en valor y agradecer el trabajo que se está haciendo, ¿no? Esa apuesta, insisto, que hace por los empresarios de nuestra ciudad. Esa ayuda que están realizando jamás se había realizado desde la autoridad portuaria. A Cámara de Comercio le han convocado ya en muchísimas ocasiones, con muchos empresarios que han podido poner
han podido contar y han podido dar a conocer cuáles son sus necesidades, y ha sido porque ha mostrado un interés que es fundamental, entendemos nosotros, ¿vale? Y pues no tengo mucho más que decir, simplemente agradecer al equipo de la Cámara de Comercio, por supuesto, porque ya simplemente la capacidad de convocatoria que ha tenido en este evento es francamente notable. Muchísimas gracias a todos y la palabra al presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel López. Gracias. Muchas gracias a la Cámara de Comercio. La verdad es como ha comentado Pablo y el presidente de la Cámara de Comercio, esto es una andadura que se inicia hace aproximadamente unos 8 meses atrás, con la firma de ese protocolo de colaboración institucional entre la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria de Ceuta. Como sabéis, las cámaras son entes asociados a los puertos en todo lo que es su difusión y todos los mecanismos de promoción portuaria. En todo el sistema portuario va acompañado de las cámaras de comercio, de sus respectivas ámbitos geográficos, y en Ceuta pues no podía ser de otra manera, ¿no? Cuando llegó al puerto rápidamente detectamos que junto a los foros donde participamos con compañeros de otros puertos, sobre todo de Andalucía, están presentes las cámaras. Entonces nos pusimos a trabajar, porque la cámara es un elemento dinamizador, ¿no?, y de promoción también del puerto, es un hilo conductor dentro de lo que es la política de expansión de puerto y de difusión y promoción de todos sus servicios. Y como he comentado, fruto de eso fue el protocolo que suscribimos hace 8 meses, donde había un objetivo claro, que era la promoción comercial, organización de eventos y las actuaciones tendentes encaminadas a potenciar, ¿no?, todas esas sinergias portuarias. Esto empezó a tener sus frutos en la feria que estuvimos destinada a bunkering en este año en Posidonia, donde sí ha habido ya algún retorno para algunas de las empresas que nos acompañaron a dicho evento. Y tenemos que marcar un punto de inflexión donde fuese, digamos, el momento donde arrancase, ¿no?, y pusiéramos en escena toda esa potenciación que puede tener el puerto de Ceuta dentro de su entorno geográfico en relación a los puertos también con los que nos tenemos que complementar. Competimos, pero también nos complementamos, ¿no?, que es el puerto de Algeciras y el puerto de Gibraltar, ¿no? Entonces, bueno, el día 17 tenemos esta presentación del foro en Madrid, donde vamos a enlazar a grandes rasgos, ¿no?, una serie de elementos definitorios del puerto de Ceuta. Habrá un apartado temático, ¿no?, sobre desarrollo y potenciación del puerto de Ceuta. Habrá otro también que hablará de lo que son todas las instalaciones y servicios del puerto de Ceuta a través de una de las empresas afincadas aquí en el puerto de Ceuta, también en puertos como Canarias, como la empresa Dúcar. Va a estar también presente Cepsa, que os puedo decir lo que significa también al otro lado de la orilla, con la refinería que tiene en la dársena del puerto de Algeciras. Va a participar también para poner en escena lo que es el negocio del bunkering, la empresa suministradora, que es Vilma, actualmente afincada aquí en la ciudad de Ceuta, en el puerto de Ceuta, y con una apuesta firme también por Ceuta. Y después hay un apartado no menos importante, que es el relacionado con la fiscalidad, ¿no? No voy yo aquí ahora a hablar de lo que es el régimen económico y fiscal, porque no me compete, pero sí vamos a hacer un monográfico sobre lo que es el régimen económico fiscal, lo que significa el régimen económico fiscal de la ciudad para la implantación de empresas que quisieran venir a afincarse aquí en la ciudad y todos esos beneficios que se pueden encontrar respecto a los diferentes sistemas impositivos, al igual que también se va a poner encima de la mesa todo aquello que ha venido trabajando el puerto en los últimos años para incentivar la captación de esos tráficos marítimos, ¿no? Y sobre todo ese marco de bonificaciones que hoy en día también tenemos en la autoridad portuaria, que hemos trabajado, que hemos incluido dentro de nuestros planes de empresa para incentivarnos esa captación y fidelizar, ¿no?, a las empresas que vengan o las que estén ya ubicadas en la ciudad de Ceuta. Yo no me gustaría dejar pasar una serie de aspectos, ¿no?, relevantes, ¿no?, sobre todo para
para textualizar, ¿no?, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto, no? Como todos sabéis, huelga decirlo, ¿no?, estamos en un entorno estratégico que cada vez tiene más protagonismo en ese vértice de la rosa de los vientos, ¿no?, norte, sur, este, oeste, ¿no?, en el tráfico marítimo, digamos que mundial, ¿no? Y nosotros nos marcamos un objetivo y era volver a reconducir la situación para volver a los tráficos prepandemia. La verdad sabéis que eso fue una batalla muy fuerte para el puerto de Ceuta, y hoy podemos ser optimistas, ¿no? Estamos viendo en el acumulado del ejercicio 2022 cómo se van alineando, ¿no?, y cada vez se van acercando más los volúmenes y los porcentajes de tráficos en avituallamiento, en mercancías, en pasajes, en vehículos, en escala de buques, del año 22 al año 19, ¿no? Pongo referencia al año 19 porque el año 20 con la pandemia es un año prácticamente no evaluable, y el año 21 fue un año de recuperación, pero no fue un año bueno para el puerto de Ceuta. Sin embargo, en muchos tráficos estamos ya superando la cifra del 50, 60% y 70% y 100% respecto a los tráficos del año 21. Esto nos hace ser moderadamente optimistas, ¿no?, al cierre del ejercicio del año 22 en comparación a un buen año cuando llegué al puerto de Ceuta, que fue el año 19, ¿no? Como he dicho, estamos estabilizando la situación en un contexto internacional que no es nada fácil, ¿no? Se vuelve a atisbar una desaceleración otra vez en el continente asiático, pero aquí tenemos que seguir trabajando en el marco de nuestro entorno para conseguir esa estabilidad, ¿no? Como digo, celebramos este foro, pues tenemos que seguir trabajando en el eje como he comentado, de la competitividad, en el eje de la complementariedad, con estos puertos de nuestro entorno, porque tenemos que ser competitivos en este mercado y eficaces en la operatividad, como ha comentado el presidente de la Cámara de Comercio, porque aquí son fundamentales los tiempos de respuesta, ¿no? Y el puerto de Ceuta, yo creo que en este marco donde se mueve, tiene unos tiempos de respuesta bastante óptimos a la hora de las operaciones portuarias. Sabemos que un puerto hoy en día no tiene nada que ver con un puerto hace una década, ¿no? Hoy en día el puerto y su sector ha evolucionado de una manera vertiginosa, ¿no? Incluso también la necesidad desde el punto de vista de la innovación, de la digitalización, de la transición energética, de la interacción. Entonces, es un mecanismo que también nos envuelve, ¿no?, que también tenemos que seguir impulsando, y no es fácil. Mirad, al igual que la ciudad, en el puerto, y hay que decirlo, ¿no?, hemos sufrido también tres efectos, ¿no?, o tres circunstancias colaterales muy significativas. El cierre de la frontera supuso un cierre del tráfico de mercancías, el tráfico de pasajes y de ingresos, una caída brutal de ingresos en el puerto de Ceuta. La pandemia viene a agudizar esto, y después, bueno, el suceso del fenómeno migratorio que tuvimos en el año 21, terrible, ¿no?, a todos los efectos de esas personas que tienen que trasladarse a otros países buscando una mejora en sus condiciones de vida. Pero desde el punto de vista portuario, una vez más tuvimos que destinar una serie de recursos, en algunos aspectos nada relacionados con la actividad portuaria, pero necesarios y esenciales para poder seguir trabajando y poder seguir prestando los servicios en las comunidades portuarias, ¿no? Con lo cual, el contexto en el que nos estábamos moviendo era un contexto complejo, no era nada fácil. Pero bueno, tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que ser optimistas, tenemos que prepararnos para la vuelta a la normalidad, ¿no? Y entonces, bueno, marcamos una hoja de ruta y qué mejor, dijimos, qué mejor renta de situación tenemos que el contexto geoestratégico donde nos encontramos, ¿no? Esta renta de situación es estratégica y tenemos que aprovecharla y trabajar y potenciar desde el punto de vista de nuestros tráficos, el avituallamiento, el servicio al pasaje, mercancía, suministro. Era importante transmitir confianza, y es verdad que ahí encontramos la colaboración de la comunidad portuaria, encontramos la colaboración de la Cámara de Comercio, y marcamos tres ejes importantes que yo creo que han marcado un antes y un después del año 19 a día de hoy en el puerto de Ceuta, ¿no? Trabajamos en el eje
Yo lo llamaría institucional administrativo. Después hemos trabajado en otro eje que es el frente, yo lo llamo tierra, y después hay un tercer eje que es el frente mar, ¿no? En cuanto a lo institucional y administrativo, fijaros, teníamos el estudio que presentamos también aquí en la Cámara de Comercio, ¿no?, donde el puerto de Ceuta generaba en torno a 7.100 puestos de trabajo, directo, indirecto e inducido, y venía a ser un 25% del valor añadido bruto de la ciudad. Estos son datos y números importantes del potencial que tiene el puerto de Ceuta. Entonces tenemos que hacer un planteamiento y dijimos, vamos a cometer inversiones para aumentar la capacidad competitiva de nuestro puerto, vamos a redefinir espacios y usos en el puerto y vamos a intensificar también un esfuerzo de promoción. Y vino también el protocolo que firmamos con la Cámara de Comercio. ¿Eso en qué se ha traducido? Participamos en el foro económico que se celebró en la ciudad, hemos trabajado conjuntamente con la ciudad y con la delegación del Gobierno. Esta mañana he tenido, antes de venir, una entrevista también con el nuevo delegado del Gobierno, el objeto también de hacerle partícipe de lo que va a significar el foro en Madrid. Y no lo vamos a desglosar ahora, pero si os dais cuenta, el plan integral que presentó hace unos días la ministra de Política Territorial contempla una serie de medidas específicas y puntuales para el puerto de Ceuta, necesarias y yo creo que incluso vitales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre ellas, lo de garantizar la suficiencia financiera en lo que es el puerto de Ceuta, algo que ya venimos trabajando también con puertos del Estado, con el Ministerio correspondiente. Después hemos trabajado también en el frente tierra, sobre todo en el tema de la interacción puerto-ciudad. Esto también es relevante, ¿no? Es relevante porque el puerto es un elemento dinamizador. El puerto no puede desarrollarse al margen de la urbe. Son dos vasos comunicantes, puerto-ciudad, ciudad-puerto, ¿no? Y para eso es importante algo que anunciaremos en breve, no sé si directo a final de este año, a lo mejor principio del próximo trimestre, aunque sí podemos decir que ya no ha venido inicialmente aprobada la delimitación de espacio y usos portuarios del puerto de Ceuta. Hay una serie de condicionantes que tenemos que matizar, ya lo hemos trabajado con Capitanía Marítima, lo vamos a remitir al Ministerio. ¿Qué va a significar esto? Esto va a significar un vuelco en lo que es la tipología de uso portuario que actualmente tenemos en la zona del Cañonero de Datos. Actualmente las actividades que se vienen desarrollando tienen esas actividades de usos portuarios o complementarias de usos portuarios, y esto lo que va a significar es un salto cualitativo y cuantitativo, porque lo que va a venir a significar es que cualquier uso comercial, sin tener que estar vinculado a usos portuarios, se podrán establecer en toda esa avenida de Cañonero de Datos. ¿Qué significa con esto? Nosotros en esa zona de la ciudad queremos llevar a cabo una auténtica interacción puerto-ciudad. Queremos que esa sea una zona comercial, no solamente del puerto, una de la ciudad, ofrecer ahí la posibilidad de inversión de empresarios de Ceuta o empresarios que puedan venir de la península, y queremos también unir esa zona del puerto con lo que es la zona de la estación de ferrocarril, que lo vamos a hacer en breve, porque ya hemos incluso iniciado algunas obras de asentamiento en todo ese ámbito del entorno portuario. Y después el tercer eje que yo diría que es el frente mar, que es el que se circunscribe a estas jornadas que vamos a presentar en Madrid. Y aquí, fijaros, con lo que he comentado, una caída en los ingresos aproximadamente al 40%. Tuvimos que hacer una optimización y una contención de recursos. Aplicamos medidas paliativas en base también a las recomendaciones del Gobierno de la Nación en cuanto a los concesionarios. Pero aún así, hemos aumentado los ingresos en el dominio público, hemos dado nuevas concesiones en el dominio público. Todo ello para minorar los efectos del COVID en la comunidad portuaria, y trabajamos en una planificación dentro del plan de empresa, no solamente para cuando llegáramos a esa época de recuperación seguir aplicando esas bonificaciones que vienen establecidas por ley, que se aplican hoy en día en el puerto, sino implementar nuevas bonificaciones en dos sectores. En un sector relacionado con los hidrocarburos y con el bunkering para las terminales, y otro sector que es verdad que el puerto de Ceuta ahí tiene un déficit,
pero nosotros lo hemos trabajado, y es en cuanto a las terminales de transbordo de contenedores. Nos hemos adelantado, estamos ya haciendo las pruebas del Levante, las pruebas pilotos del Levante sin papeles, y estamos esperanzados. No sabemos cómo se definirá el marco de la nueva aduana comercial, pero eso puede ser también un punto de inflexión importante para el puerto de Ceuta. Nosotros nos hemos adelantado en nuestras tareas de implementación de un sistema ágil de tránsito de mercancías con entrada y salida en el puerto de Ceuta, así como de algunas bonificaciones para aquellas empresas que estuvieran también interesadas en venir al puerto de Ceuta. Esto también se tratará en Madrid con detalle, eso asociado, esas bonificaciones que decimos, a lo que es también toda la incentivación del régimen económico y fiscal de la ciudad, ¿no? Pero por otro lado también en ese frente mar acometimos una serie de inversiones para la mejora de las infraestructuras portuarias. Ahí tenemos también la puesta ya en servicio del atraque número 1, que estaba descalzado en el año 19, llevaba 8 años sin estar en servicio del puerto de Ceuta, así como las pasarelas de terminales de pasajeros. Hoy también pueden disfrutar los ceutíes de ese nuevo servicio. Y hace unos días remitimos también a los medios de comunicación un marco, ¿no?, de lo que era la inversión que se venía cometiendo en el puerto de Ceuta en estos 3 años y con las circunstancias que he comentado, ¿no?, que nos envolvía. Inversión aproximada, inversión en torno a 40 millones de euros entre obra ejecutada, obra en licitación y obra en ejecución. Por hacer una comparativa, en los 10 años anteriores el puerto de Ceuta apenas había llegado a los 25 millones de euros de inversión. En 3 años, con la situación de pandemia, situación de frontera, situación que tuvimos también con el fenómeno de inmigración, 40 millones de euros. Yo recuerdo en el año 19, cuando llegamos al puerto de Ceuta, bueno, Adolfo no era entonces director, pero algún contacto ya teníamos de la casa, y siempre me estaba asesorando bien en todas estas materias. Nosotros teníamos batidas en el interior del puerto, y los operadores portuarios, las operaciones estaban amenazadas, donde la Guardia Civil sacaba 250 personas. Tristemente, he dicho, el fenómeno migratorio, ¿no? Hoy en día esa incidencia se ha reducido. Hemos pasado en torno a 35.000 incidencias en el año 19 a llevar en el año 2022 en torno a 3.000 incidencias, ¿no?, en el puerto de Ceuta, con lo cual es muy sustancial, ¿no?, ese dato y el trabajo que se ha llevado a cabo, ¿no? Pero he dicho, infraestructura, objetivo, mejorar la infraestructura portuaria, y después el sector servicios, que es importantísimo, y eso es lo que se va a focalizar en el Port Forum de Madrid, ¿no? Trabajamos en mejorar el mercado de servicios y en potenciar y mejorar la competitividad en este sector del avituallamiento, ¿no? Nosotros podemos decir que tenemos unas operaciones seguras y unas operaciones con la debida protección medioambiental en el puerto de Ceuta. No tenemos nada que envidiarle a cualquier otro puerto del entorno, ¿no? El bunkering, como todos sabéis, es uno de nuestros principales tráficos, y tenemos que consolidarlo, ¿no? Tenemos servicios gestionados en relación a escalas de avituallamiento, de provisiones, comerciales, técnicos, turísticos, de servicios, en fin, un amplio y elenco catálogo. Y lo que he comentado, yo creo que ahora es el momento, ¿no? Es una apuesta a futuro, se ha comentado también en esta mesa. Los frutos no se recogen de manera inmediata. Ahora mismo, bueno, estamos recogiendo alguna herencia anterior, pero bueno, creo que afortunadamente estamos poniendo las mimbres. Creo que estamos desarrollando un trabajo concienzudo y un trabajo puntual sobre los aspectos críticos que tenía el puerto para potenciar y ofrecer, ¿no?, todo ese desarrollo y todo ese potencial que tiene el puerto de Ceuta, y en eso es lo que vamos a dar este paso. Yo creo que va a ser un foro importante, un foro relevante, un foro que va a poner a Ceuta en el mapa, un foro que va a significar que en el ámbito geográfico del estrecho, Ceuta no es solamente un puerto para tráfico de pasajes, sino también es un puerto de servicio, y un puerto que ofrece a cualquier escala que se haga, por todos aquellos pormenores y todas aquellas garantías que cualquier consignatario demande para que se ofrezca en el puerto de Ceuta.
Yo, sin más, o si tenía alguna pregunta ahora. Sí, bueno, yo quisiera preguntarle a usted, señor Gonzalo, ha hablado del tema de la aduana comercial como, creo que cabe, una especie de oportunidad para poder aprovechar mejor el desarrollo del puerto. ¿Cómo se queda cuando se habla de una aduana regional y no una aduana como supuestamente debería ser, con mayor permiso para poder pasar mercancías? ¿Cómo influiría que se establezca una aduana de ese tipo regional en el desarrollo del puerto de Ceuta? Bueno, de no tener nada a tener una aduana, aunque se llame regional, yo creo que es un paso importante, ¿no? Obviamente nosotros no sabemos ahora mismo cómo va a quedar al final definido ese marco, ¿no? Eso, ahí están las administraciones competentes, los ministerios competentes, los países competentes, pero yo, en principio, lo que puedo decir es que me parece positivo. Me parece positivo erradicar el tráfico que había del porteo y me parece positivo que se normalicen las relaciones de vecindad con el país vecino. Todo lo que venga de la mano entre ambos países será bueno, indudablemente, para el puerto de Ceuta. No puedo entrar ahora, no sé si al final será mayor carga, menor carga rodada la que pase por la aduana. Ahora mismo son flecos que no es el puerto el que lo decide. Indudablemente, nosotros algunos deberes ya hemos hecho de cara a que, si eso se implementa, yo creo que nada más que el anuncio y ese primer paso de que se va a establecer aduana comercial, yo ya no entraría en si es más o menos regional. Aduana comercial, yo creo que eso sí es un salto importante para Ceuta. Ha hablado de las obras y se está cometiendo una obra importante de saneamiento, de la red de saneamiento. ¿Era un tema existente ya en el puerto, este problema? ¿Y qué plazo de ejecución tienen estas obras? Bueno, la obra de saneamiento en el puerto lleva 2 fases. Ahora mismo estamos cometiendo la primera fase, que es el colector de la zona de Poniente. Son una obra que superan el 1.000.000 de euros y era una obra necesaria. Aquí aprovecho para pedir, ¿no?, disculpas, en el caso que la haya, y comprensión, ¿no?, a aquellos concesionarios del ente portuario, ¿no?, porque toda obra siempre produce algún tipo de inconvenientes o de molestias, ¿no? Pero es que era una obra necesaria, es que hay que decir las cosas como son. Esa zona del puerto no tenía saneamiento. Yo no sé cómo se ha desarrollado ni cómo se ha llevado a cabo, pero no tenía saneamiento. Entonces, muchas veces no solamente todo es arreglar rotondas. Las cosas empiezan por donde hay que empezarlas, ¿no? Y lo que es subterráneo es lo principal que muchas veces hay que acometer. Entonces, claro, nosotros hemos empezado por donde había que empezar, con cierta dificultad, claro, porque es que ya estaban las construcciones. Entonces, es un poco un trabajo de chino. Pero bueno, yo aquí no puedo darle las gracias al equipo técnico y a la dirección del puerto, que apostamos y dijimos, esto tiene que ir hacia adelante. Pero es que una vez que iniciamos esa obra también nos hemos encontrado con otro tema, y es el abastecimiento de agua. Que es que teníamos pérdidas y claro, y nos hemos encontrado también que había conexiones que tampoco existían. Entonces hemos tenido que aprovechar paralelamente a introducir algunas conexiones de agua, donde habrá ya un abastecimiento directo hacia los muelles, con una impulsión hacia los muelles del puerto de Ceuta. Esa es la realidad, había que acometer esa obra. Paramos ahora en la zona de la entrada entrada o salida, según por donde se mire, si la bajada en Muelle España o la zona de la hípica, ¿no? Y ahí lo que sí estamos haciendo ahora es una obra de urbanización, porque, bueno, los estudios que tenemos de movilidad, hay un porcentaje muy importante de gente de Ceuta que transita por esa zona comercial del puerto de Ceuta, la que va desde lo que es la rotonda de bajada de la avenida de la Hípica hasta lo que es el Muelle España, ¿no? Entonces vamos a acometer una obra y vamos a decentar un espacio urbano para también uso y disfrute de los ceutíes en toda esa avenida. Pero insisto, la obra del colector es que era necesaria, es que no podíamos. Estamos haciendo mucha obra de infraestructura. Muchas veces desde el punto de vista estético no es lo que más, pero aquí no estamos trabajando por la estética. ¿Y el plazo de ejecución
construcción? Esa obra, si no calculo mal, me dicen los técnicos que en este fin de semana, martes como mucho, miércoles debería estar ya finalizada. Y luego también has comentado lo de la inversión en las pasarelas de pasaje. Están ya operativas y ¿qué se ha ganado con esta inversión? Que si no recuerdo mal, rondaba los 4 millones de euros la inversión que se hizo en las pasarelas. Bueno, hemos ganado que en el año 19 me llevé las manos a la cabeza cuando me decían que igual bloqueaban las pasarelas y teníamos que entrar por la bodega. Imagínate lo que significaría eso para el ciudadano, para el pasaje. Es que las pasarelas se caían. Tenían un mantenimiento, pero que estaban en precario. Entonces, pues hicimos un esfuerzo. Ahí, la verdad es que me ayudó bastante en Puertos del Estado. Dentro del paquete de ese recalce del muelle también incluimos las pasarelas y la estación marítima. Y a día de hoy, pues tenemos unas pasarelas decentes, seguras, y 4 pasarelas que hemos ya puesto en servicio. Hemos hecho todas las prácticas pertinentes para su manipulación, y hoy en día eso pues les da seguridad al pasaje que embarca y tranquilidad al puerto de Ceuta de que no tuviéramos ninguna incidencia o ningún susto respecto a los que teníamos, que ya pasarán a mejor recuerdos porque creo que ya incluso se están desmontando. Y prometo terminar con esta. Hemos estado hablando de cifras y me da la sensación de que esta es la inversión más importante que se ha llevado a cabo en el puerto de Ceuta. ¿Cuál sería lo siguiente en acometer desde la autoridad portuaria y hacia dónde se dirige o cuál es el futuro del puerto de Ceuta? Bueno, pues lo siguiente, nosotros ya estamos participando dentro del programa operativo, del nuevo programa operativo de FEDER, y ya hemos solicitado una cantidad importante. No sabemos si llegará o no llegará, pero bueno, nuestra obligación es solicitar porque queremos seguir creciendo y queremos seguir apostando por infraestructuras, ¿no? Después, dentro del plan integral, también estamos hablando de que hay también unas cantidades importantes para el puerto de Ceuta. Lo que está claro es que en este caso lo que queremos hacer es trabajar conjuntamente con los agentes implicados. Agentes sociales, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, Comunidad Portuaria, y hacer lo que es normal. ¿Qué hace falta? Vosotros que sois los operadores, ¿qué necesitáis? Y en función de cómo se describan las necesidades, pues entonces así actuaremos en el puerto. Pero sobre todo focalizado a lo que es potenciar, mejorar infraestructura y mejorar todo aquello que sea necesario para que el puerto de Ceuta pueda seguir con unos estándares de servicio de calidad óptimos. ¿Usted considera que el año 2023 será el año en el que se vuelva a el negocio que tenía el puerto en el año 2019? ¿O debería ser el año en el que se recupere? Porque este año 2022 evidentemente no va a cosa, tenía que ir por esa línea. ¿Usted entiende que ese año 2023 será el que se vuelve, entre comillas, a la normalidad? Tiene un poco de adivino, ya lo sé. No, ya, mira, yo cuando empezamos el año 2020 pensaba que era un año donde íbamos a batir los números del 19 y que íbamos a llegar a superarlo y que iba a ser un punto de inflexión importante, pero nunca se sabe. El 2020 pues nos pegó un bofetón con la pandemia. La vida te sorprende donde menos te lo esperas. A mí me lo dio también el 2020 en lo personal, ¿no? Entonces dices, pues fíjate, pensábamos que íbamos a cubrir cuotas y al final pues, nos dimos el batacazo. El 21 fue un año muy complicado. Creo que hicimos bien los trabajos de preparación. El 22 está siendo un año que nos hace ser moderadamente optimistas. Es verdad, me preocupa este último trimestre del año, que a lo mejor no está siendo tan vertiginoso como venía siendo los 9 meses anteriores. Me preocupa la situación todavía que se viene viviendo
en Centro Europa, a ver cómo va a quedar este próximo trimestre, cuatrimestre en invierno, con estos incrementos que hay de precio en servicios básicos. Me preocupa esa desestabilización otra vez que parece, o desaceleración, ¿no?, que parece que tiene el continente asiático. Hay que ser prudente. Hay que ser prudente. Lo que está claro es que si ser prudente no significa cruzarnos de brazos. Hay que ser prudente, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Y no me podría aventurar a decirte cuál puede ser el escenario. Después también va a ser un año también donde creo que vamos a tener elecciones autonómicas, municipales y posiblemente también elecciones nacionales. Va a ser un año donde creo que nos vamos a divertir. El 2023. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.